Agradecemos sus aportes. Continuamos con la conferencia Proceso Arbitral Ejecutivo como Política Pública de Descongestión a cargo del doctor Pablo Felipe Robledo, docente del externado y ex superintendente de Industria y Comercio. Doctor Robledo, tiene usted el uso de la palabra. ¿Cómo la paso? Aló. Bueno, muy buenos días a todos. Mil gracias a la universidad por la invitación. Yo voy a hablar, diríamos, como de una preocupación de política pública a través de unas cifras, más que del trámite del proceso ejecutivo arbitral en el que hay demasiados y muy buenos expertos que mirarán inciso por inciso las bondades, los defectos y las cosas por mejorar de ese trámite que fue diseñado. Entonces voy a hablar un poco del proceso ejecutivo y lo que hay que hacer en materia de política pública o lo que hay que pensar un poco en materia de política pública, porque yo lo que creo es que la gente en Colombia también se ha venido acostumbrando a hablar y hablar y hablar, carreta y carreta y carreta, y a proponer cosas, haciendo a un lado algo que es muy importante y necesario y bastante necesario si se quiere para completar al menos la carreta, pero no a punta de carreta, porque esa carreta de forma repetitiva va termina convirtiendo en verdad lo que no es tan verdad. Entonces, vamos a mostrarles unas cifras de lo que pasa en la Administración de Justicia. Presupuesto de la rama judicial. Esa es la evolución del presupuesto. Las cifras que están del 2010 al 2024 inclusive no tienen asterisco, las 2025-2026 tienen asterisco. ¿Por qué? Porque las cifras del 2010 al 2024 son las cifras del presupuesto, no del presupuesto destinado, sino del presupuesto apropiado. Es decir, la plata que efectivamente se gastó la rama judicial del presupuesto que le dieron, que es muy parecido al presupuesto que le dan, porque esa cifra por lo general está en el 94, 95, 98, 90%. Y el del 2025, pues todavía como estamos en el 2025, pues ese es el presupuesto aprobado porque no se sabe cuánto van a apropiar, finalmente cuánto se van a gastar, y el del 2026 es lo que está en el proyecto de presupuesto que está presentado recientemente en el Congreso para el próximo año. Muy bien. ¿Qué es el presupuesto de la rama judicial? Uno diría, no, el presupuesto de la rama judicial es de toda la rama judicial. Pues no, esa no es la respuesta. Cuando ustedes miran el presupuesto general de la Nación, hay 3 presupuestos que guardan relación con el sector justicia, por llamarlo de alguna manera. Uno que es el sector justicia de la rama ejecutiva, donde no está lo de la superintendencia, sino está el ministerio, el IMPEC, el ASPEC, la superintendencia de notariado y registro, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y eso tiene unos billones de pesos, pero eso es sector justicia. Hay otro presupuesto que es el de la Fiscalía General de la Nación, que todos sabemos que es rama judicial, pero para efectos del presupuesto, pues no es rama judicial. Ese presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, por lo general, es más grande que este. Es decir, el presupuesto de este año, proyectado para el próximo año en la Fiscalía General de la Nación, debe ser alrededor de 10 billones de pesos. ¿Qué es este presupuesto? Es el presupuesto que se le entrega al Consejo Superior de la Judicatura para que haga el mantenimiento, el funcionamiento, pague los jueces, el agua, la luz, el teléfono, los arriendos del resto de la rama judicial.
jurisdicción ordinaria, jurisdicción contenciosa, etcétera, los tribunales, etcétera. Entonces, este presupuesto, si ustedes miran, ha venido creciendo vertiginosamente. Mientras en el año 2010 era 1.8 billones, hoy en día el presupuesto general de la Nación, el presupuesto de la rama judicial Consejo Superior de la Judicatura es 10.4 billones de pesos, va a ser 11.6 billones. Y ustedes dirán, claro, lo que pasa es que pasan los años. Entonces yo les diría, sí, claro, pasan los años. Y entonces hay una cosa que se llama la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Si ustedes meten, ustedes abogados muy importantes, todo el día viven indexando sumas de dinero para pedir indemnizaciones y para saber cuánto es que deben y para poder saber a cuánto fue la condena, eso tiene una formulita. Si ustedes le aplican esa formulita, 1.8 billones, hoy en día son 3.5 billones de pesos, porque las inflaciones desde los últimos 15 años suman 96%. Entonces, ese 1.8, si simplemente estuviésemos restableciendo la pérdida del poder adquisitivo del dinero, el presupuesto de esta rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura, debería ser 3.5, pero no, es 11 billones. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en los términos de presupuesto hay una especie como de anatocismo. Anatocismo de la inflación. Inflación sobre inflación, porque el presupuesto del 2010 le ponen al del 2011 y el del 2011 le meten la inflación, al del 2012 vuelven y le meten la inflación, entonces eso sube más que en la fórmula normal de indexación. Pero un gran presupuesto, 11.6 billones de pesos hoy en día proyectado para la rama judicial Consejo Superior de la Judicatura. Más plata no hay, más plata no le van a dar a la rama judicial. Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, esto, miren ustedes que cambia un poco el panorama, porque entonces dicen, no, es que la rama judicial, le hace Consejo Superior de la Judicatura, es la cenicienta del poder público, pues ni tan cenicienta del poder público, que el presupuesto ya va en 10 billones. ¿Que necesitan más? Es posible. También, eso puede no estar tampoco en duda, pero más plata no va a haber. Segundo tema, jueces civiles. Todas estas son fuentes abiertas, etcétera, datos que generosamente me dio la Corporación Excelencia para la Justicia. Jueces civiles, 1.126 en el 2011, 1.222, ahí están los números. ¿Qué quiere decir? Que los jueces no han crecido, más o menos se mantienen, son los mismos jueces. ¿Cuál es la esperanza de que haya más jueces civiles? Ninguna. Porque si hubiese esperanza en que hubiese más jueces civiles, pues ya los hubieran puesto en los últimos 15 años. No los han puesto, siguen siendo los mismos jueces. Tercer tema, los procesos. Y entonces esto del número de procesos hay que saberlo leer. ¿Por qué? Porque acuerden que cada vez que uno quiere meter una mentira, tira una cifra. Que la gente queda asustada. Pero la cifra hay que saber cómo se construyen. Una cosa es la cifra de los procesos que llegan a la jurisdicción ordinaria, le hace especialidad laboral, especialidad penal, especialidad civil, jurisdicción ordinaria. Otros son los procesos que llegan a la Administración de Justicia porque están los de la jurisdicción contenciosa y otra es esta cifra, que es bastante reducida, que son procesos que llegan a la especialidad jurisdiccional civil. Y a esto pues también hay que cogerle un poco de dobladillo. ¿Por qué? Porque si usted pregunta cuántos procesos llegan a la jurisdicción ordinaria, a la especialidad jurisdiccional civil, le dicen llegan 1.080.000 procesos. O sea, llega 1 millón de procesos. Pero resulta que esa cifra tiene metidas las tutelas. Si le quitamos las tutelas, son 723.000. Miren que la cifra es parecida. 500, 600, 700.000 a lo largo de los años. Y aquí es donde viene el mensaje que yo quiero mandar. Si ustedes miran, son 723.000 procesos sin tutelas. Procesos ejecutivos. Voy a decir una cosa, de pronto alguien se pone bravo, pero el proceso ejecutivo es la desgracia de la Administración de Justicia. La desgracia de la Administración de Justicia.
mi percepción, triste percepción, no obstante todos los esfuerzos que hemos hecho como país en la rama ejecutiva, en la rama judicial, modificando los códigos, etcétera, los procesos hoy no están más rápidos que en el pasado, o por lo menos no están sustancialmente más rápidos que en el pasado. Si ustedes tienen otra percepción, confróntenlos con los datos de mi oficina, porque los de mi oficina no están más rápidos. ¿Ya? En buena medida la Corte Constitucional ha contribuido a eso, porque una norma estelar que teníamos en el Código General del Proceso sobre la duración de los procesos quedó vía una sentencia de la Corte Constitucional letra muerta. Un proceso judicial hoy dura lo que dura un proceso judicial. Antes teníamos unos límites temporales, que creo yo que en ese momento, ese límite temporal, sí había una mayor celeridad en la tramitación de los procesos, pero creo que la realidad hoy no es esa, o por lo menos el tema no es abiertamente sustancial. Seguimos esperando 2, 3 meses y medio, 4 meses para un auto admisorio de la demanda en la jurisdicción de contencioso. Ayer me llega un auto admisorio de la demanda, de una demanda presentada, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo, 9 meses. No fue un auto, fue un parto. Sencillo. Entonces, miren estos datos. Procesos ejecutivos. El 70%, el 70, el 75, el 72, el 69, el 68, el 76% de los procesos que llegan a la especialidad jurisdiccional civil son procesos ejecutivos. Y les voy a tirar un dato que no lo tengo en esta diapositiva. En el 70% de los procesos ejecutivos, el deudor no propone excepciones de mérito. Señores que van a manejar el proceso arbitral, prepárense para que en el 70% de los procesos arbitrales ejecutivos que van a tramitar no habrá oposición, no habrá excepciones del demandado, del ejecutado. ¿Y por qué razón? Porque el deudor colombiano es un colombiano. Y un colombiano es una persona por regla general honesta, que cuando debe plata a un banco o a alguien que no sea del sector bancario, sector informal, o en los negocios, cuando debe plata, pues sencillamente es un deudor que no tiene plata y está apenado con su acreedor. Y en virtud de esa pena, no se inventa que pagó lo que no ha pagado, ni que está prescrito lo que no está prescrito, por regla general. Entonces, por eso en los procesos ejecutivos no hay excepciones en el 70% de los procesos. Entonces, no, esa no era. Entonces, el tema es, ¿qué diablos vamos a hacer? Vamos a seguir permitiendo que una cantidad de billones del presupuesto general de la nación se dediquen al funcionamiento de la rama ejecutiva y que esos 1.200 jueces aproximadamente civiles que hay en Colombia se dediquen a cobrar, a tramitar procesos ejecutivos para cobrar obligaciones claras, expresas, exigibles, en el que el 70% de los procesos el deudor ni siquiera propone excepciones y que ese proceso ni siquiera termina con una sentencia, sino con un auto que ordena seguir adelante la ejecución. Y eso lo vamos a hacer en contra de la necesidad de tiempo que tienen los colombianos de que esos 1.200 jueces se ocupen de verdaderas causas judiciales. O sea, esa es la estupidez del sistema judicial que vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir patrocinando y al que le vamos a seguir invirtiendo plata, o nos vamos a inventar algo que resulte ser apropiado para descongestionar en todo o en parte la administración de justicia, que es uno de los grandes retos. Descongestión anhelada que está desde las cartas de Bolívar.
que hay famosas cartas de Bolívar diciendo que uno de los grandes problemas de Colombia es la congestión judicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí entro a este proyecto que ya se sancionó. ¿Sí? Listo. A pesar de, como siempre está pasando en Colombia, a pesar del presidente de la República. Porque el presidente de la República odia todo, pero si odia algo, es el arbitraje. Ejecutivo, declarativo, el que usted le quiera poner, lo odia. Entonces, ¿por qué lo digo? Aquí no me dejarán mentir ni el doctor Bejarano, ni el doctor Juan Pablo, que estaban en la comisión redactora del Estatuto de Arbitraje, hoy Ley 1563 del 2012. En el gobierno les encomendamos un proyecto de ley, un anteproyecto, la elaboración de un anteproyecto de ley para tener un nuevo estatuto de arbitraje nacional e internacional. Ese trabajo se hizo. Tampoco me dejará mentir el doctor Henry, que no estuvo en la comisión de arbitraje, pero sí estuvo en una comisión muy importante en el Ministerio de Justicia, que fue la comisión del machetazo. Esto va, esto no va y tal. Muchas de las cosas del culpable del doctor Henry. Aquí lo confieso públicamente. Muy bien. Esa comisión entregó el trabajo. El día que lo entregó, ahí también teníamos una discusión, ¿ya? El día que lo entregó, muy bien. Cuando se fue a hacer el evento para entregarle al ministro de Justicia y a mí como viceministro ese proyecto, estaba el doctor Inestrosa. Y yo le dije al doctor Inestrosa, le dije, doctor Inestrosa, muchas gracias, muy amable, ¿y el proceso ejecutivo arbitral qué? Él tenía ahí alguna rencilla conmigo y me dijo, me miró mal y me dijo, ¿proceso ejecutivo arbitral? El arbitraje no es para eso. El arbitraje no es para eso. Pero como diría una tía mía en Pereira, a toda buena propuesta no le resta sino tiempo. Eso le decía a todos sus pretendientes. Y hoy estamos 14 años después, en este foro, hablando del proceso ejecutivo arbitral. Ergo, sí se podía. Esa buena idea solo le restaba tiempo. Por eso creo que hoy es un día importante para la vida de quienes consideramos que esto tiene que cambiar, que la administración de justicia de la rama judicial pagada con el presupuesto de los colombianos no puede seguir sirviendo por regla general para cobrar las deudas de los acreedores en Colombia del sector financiero y del no sector financiero. Porque también se dice, no, es que el sector financiero, no. El sector financiero y el sector no financiero, porque ejecutivos tenemos todos. Ahora, el arbitraje en Colombia, la gente dice, es que el arbitraje es un mecanismo de descongestión judicial. Yo digo, carreta y física carreta. En Colombia el arbitraje no ha sido nunca, jamás, un mecanismo de descongestión. Ha sido un mecanismo alternativo de administración de justicia, pero no descongestión. Porque las cifras que no han cambiado, cifras que sabía yo exactamente cuando era viceministro, porque el Ministerio de Justicia vigila los centros de arbitraje, cuántos procesos arbitrales se tramitaban en cada uno de los centros de arbitraje, que eran 143. 300 yo no sé qué de conciliación y 143 de arbitraje. Se tramitaban 700 procesos arbitrales en Colombia, se presentaban 700.
Y cuando usted va y mira hoy, creo que se pagan honorarios en 200, 250. Porque una cosa es una cosa, como dice el doctor Bejarano, que dicen en Buga que una cosa es una cosa, otra cosa otra cosa. Otra cosa es que haya una demanda arbitral y otra cosa es que eso termine con un laudo arbitral, porque en 3 de 4 no se pagan los honorarios. Entonces la pregunta es, ¿y esos procesos han servido para descongestionar la Administración de Justicia? Pues me muero de la risa, pero la respuesta es no. No. Han servido para que unos colombianos tengan una justicia en la que confían. Punto. Pero no para eso. Este proceso ejecutivo arbitral, el gran reto es que se convierta en un verdadero instrumento de descongestión, no solo de justicia alternativa, mecanismo alternativo de solución de conflictos, sino de descongestión judicial. Porque si no, pues va a tener razón el doctor Inestrosa. De verdad, va a tener razón. ¿Para qué? ¿Para tener 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 procesos ejecutivos arbitrales? ¿Para eso esto? Entonces, tenemos obligación, todos los que hacemos parte de la Administración de Justicia, a buscar que este mecanismo de verdad funcione. De verdad funcione. Y tendremos que en el futuro seguir pensando en otras alternativas para sacar de la Administración de Justicia. Lo que pasa es que eso requiere una reforma constitucional, porque la Corte Constitucional ha dicho que toser es un acto jurisdiccional. Lo ha dicho en 4 o 5 sentencias. Cualquier cosa es un acto jurisdiccional. Entonces, pensar en un operador para el proceso ejecutivo que no esté dentro de la excelsa lista del artículo 110 de la Constitución, pues es inconstitucional. Entonces hay que pensar y hay que revivir cosas que en algún momento pensamos cuando tramitamos la fallida reforma constitucional de justicia, de utilizar los notarios para tramitar procesos ejecutivos, por lo menos, créanme, en aquellos en donde el deudor ni siquiera presenta una excepción. ¿Qué sentido tiene? Eso lo pueden automatizar, le pueden meter inteligencia artificial, pero al final le tienen que meter juez y le tienen que meter plata, y esa plata y esos jueces son de la rama judicial y necesitamos que esa plata y esos jueces estén en manos de otras personas. Entonces termino, bienvenido el proceso ejecutivo arbitral, bienvenido, lo estábamos esperando, lo anhelamos, soñamos con él, nos regañaron, no nos regañaron, hoy estamos festejando, el pasado estábamos tristes, pero necesitamos que esto se convierta en un verdadero instrumento de descongestión de la Administración de Justicia, porque si no, no hemos hecho nada. Muchas gracias. Seguimos con la conferencia Retos para todos los actores del proceso ejecutivo arbitral, a cargo del doctor Henry Sanabria, docente del Departamento de Derecho Procesal, árbitro y litigante. Doctor Sanabria, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días aún. Un agradecimiento al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Comité Colombiano de Arbitraje y desde luego a la Universidad Externado de Colombia. A las 3 instituciones las considero mi casa, por ende, pues para mí es un honor estar aquí ante ustedes. A mí me han puesto una conferencia que se denomina Retos para todos los actores que van a intervenir en este trámite del proceso ejecutivo arbitral. Creo que al fin ya se está logrando el primer reto, y es que esto se convierta en ley de la República. Después de tantos intentos, pues finalmente va a ser ley de la República. Y bueno, a mí siempre me preguntaban, ¿usted qué opina del proceso ejecutivo arbitral? Yo decía, pues eso no lo está pidiendo nadie, la verdad. Ni lo estaba pidiendo el arbitraje, ni lo estaban pidiendo los procesos ejecutivos. Pero ya es ley de la República, y en eso yo creo que uno sí tiene que aplaudir cualquier iniciativa, cualquier instrumento que sirva, uno, para ayudar a descongestionar la Administración de Justicia. Cualquier intento, sea grande, pequeño, siempre va a ser bienvenido.
y cualquier intento, desde luego, para promocionar el arbitraje. Creo que cualquier iniciativa, llámese proceso ejecutivo arbitral, llámese ley de ajustes al estatuto arbitral, todo va a servir para promocionar el arbitraje, sobre todo en estas épocas. Muy bien. Retos. Pues aquí nos podríamos quedar hablando de todos los retos, pero en realidad pues me han dado 15 minutos para hablar de los retos. Entonces los voy a mencionar rápidamente. Yo creo que el primer reto pues es que lo pacten. Es convencer a los acreedores y a los deudores que pacten el arbitraje ejecutivo. Si hoy en día ya es un reto decirles que pacten arbitraje para procesos declarativos, si hoy en día ya hace parte de la negociación de un contrato, se ha vuelto uno de esos elementos accidentales importantísimos en todo contrato, y quienes han negociado un contrato lo saben, que cuando llega la hora de pactar el arbitraje siempre se presenta alguna discusión. Más aún hoy en los contratos estatales, donde fíjense cómo es la vida. Arrancamos de la ley 80 en su versión original, que decía se debe siempre procurar acudir a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, incluso con una norma que traía la ley 80 que decía prohibido prohibir el arbitraje. Hemos llegado hoy a un escenario donde ya va a tocar prohibirlo o van a obligar a prohibirlo. Entonces, si hoy en día es un reto que se pacte arbitraje para un proceso declarativo, el primer reto es que acreedor y deudor logren pactar arbitraje para el proceso ejecutivo. Y alguien dirá, bueno, pero apenas entre en vigencia la ley, cualquier documento que tenga cláusula arbitral, cualquier contrato que tenga cláusula arbitral, ya podré entonces promover un proceso ejecutivo si en el contrato había pacto arbitral. A mi modo de ver, no. Porque el pacto arbitral específico para el proceso ejecutivo empieza a regir cuando empiece a regir la ley. Y acordémonos que el artículo 39 de la ley 153 del 87 dice que los contratos se les incorporan las leyes vigentes al momento de su celebración. Luego, ¿cuándo empezará a existir proceso ejecutivo arbitral? Luego de que lo pacten. Porque además, entre otras cosas, me sorprendió que una ley tan importante como es una ley procesal simplemente dijera empieza a regir 6 meses después de su promulgación y no tuviera normas sobre tránsito de legislación, que son muy importantes. Y en la Comisión del Código General del Proceso, ya que Pablo Felipe empezó a decir cosas, esas normas de entrada en vigencia de la ley las hizo el doctor Pablo Felipe, no las hizo la comisión, se hicieron allá en un escritorio en el Viceministerio de Justicia, donde se le incluyeron los parágrafos a la ley de arbitraje, doctor Juan Pablo. Muy bien, entonces, creo que lo primero es convencer que se pacte, porque si no hay pacto, no va a haber proceso ejecutivo arbitral. Ese pacto ejecutivo arbitral debe ser expreso, debe ser concreto, debe ser específico. Si no, por más que el contrato ya viniera con un pacto arbitral, si se deriva una obligación clara, expresa y exigible derivada de ese contrato, a mi juicio no podrá acudir al ejecutivo arbitral. Primer punto. Segundo punto, mire, ya anticipo las discusiones en los procesos ejecutivos arbitrales, vía reposición y vía excepción de mérito. Y ya veo al doctor Marco Antonio haciendo así como le gusta el hacer, haciendo, ¿no? Excepción porque no se le dio la información mínima al consumidor. El reto que viene es que al consumidor y al consumidor financiero y a todos los acreedores se cumpla con lo que dice el artículo 5 del proyecto y que el acreedor sea absolutamente diligente en dejar constancia que al deudor se le dio la información mínima requerida, porque si no, la gran discusión en el proceso ejecutivo, doctor Pablo, no va a ser pagué,
prescripción, novación, inexistencia de causa para reclamar, nemo auditur, no, ¿cierto? Va a ser, no me dieron la información suficiente y desconozco ese pacto ejecutivo arbitral. Segundo reto. Tercer reto. A ver, yo creo que ya lo dijeron acá. El árbitro ejecutor y el árbitro de medidas cautelares debe ser un árbitro especial. Y aquí todos los que ejercemos la profesión lo sabemos. Uno es el abogado bueno para llevar procesos verbales, ¿cierto? Uno es el abogado bueno para llevar la rendición de cuentas, la restitución de tenencia por arrendamiento, la responsabilidad contractual, extracontractual. Y otro es el estilo del abogado que lleva procesos ejecutivos. Es un estilo absolutamente diferente porque se manejan tiempos diferentes, se manejan estrategias diferentes. Y a mi modo de ver, ustedes, centros de arbitraje, van a tener que diseñar muy bien esas listas, porque el perfil no es el mismo, no es el mismo. Se discuten temas diferentes, aunque bueno, desde la época del doctor Hernando Morales Molina se decía que un ejecutivo con excepciones era un ordinario al revés. Sí, cuando hay excepciones, el tema a veces se vuelve de mucho calado jurídico, pero como las excepciones no son la regla general, el segundo reto es formar de verdad árbitros de medidas cautelares y el árbitro de ejecución, el árbitro ejecutor. No puede ser el mismo árbitro que tenemos en las listas para los demás procesos arbitrales. Y acá viene un tema en donde retomo lo que decía el doctor Pablo. Hoy en día se ha vuelto un problema muy grave presentar una demanda y lograr que la admitan. Pero se ha vuelto más grave que usted presenta su demanda ejecutiva, se demoran 15, 20, 30 días, un mes, y nada que ni libran mandamiento de pago, ni admiten demanda. Al final usted por allá después de 2 meses logra que le libren mandamiento de pago y le decretan medidas cautelares. Y después usted entra a la rogadera, que si ya libraron los oficios. Hoy en día además es una rogadera por correo electrónico, ¿no? Porque antes uno por lo menos iba al juzgado y ponía ya la cara de sufrimiento, ¿cierto? Y lloraba en la baranda a ver si al fin le daban los oficios. Usted salía feliz con sus oficios de embargo y secuestro. Hoy en día eso en la práctica, yo no tengo cifras, pero las cifras es el sufrimiento del abogado. Y hoy ese sufrimiento son 2 o 3 meses hasta que usted logra practicar una medida cautelar. El reto que van a tener los centros de arbitraje es que esto sea rápido. Que presentada la demanda ejecutiva arbitral, muy rápidamente se fijen los gastos, muy rápidamente se designe al árbitro de medida cautelar y que ese árbitro de medida cautelar muy rápidamente esté dando una respuesta con embargo y secuestro, porque aquí no tenemos que decir y descubrir que el agua moja. Es un ejecutivo donde usted no logre rápidamente un embargo y un secuestro, eso no va a funcionar. Y aquí me preocupa un par de cosas en la estructura del proceso. Leyendo ese proyecto, veo que eso tiene muchos temas procesales, tiene muchas imprecisiones y van a generarse muchas discusiones. Menos mal, porque vamos a tener más foros y porque vamos a tener escenas para discutir esto. A ver, ese árbitro de medidas cautelares, ¿no? Dice el proyecto pues que usted presenta una solicitud, que no es una demanda. Una solicitud a donde acompaña el título ejecutivo sin demanda, acompaña el pacto arbitral y que debe reunir ahí uno que otro requisito de la demanda, ¿no? Bueno, luego de eso entonces, pues viene la fijación de honorarios, se designa al árbitro y el árbitro de medida cautelar, ¿qué tiene? Un título ejecutivo, un pacto ejecutivo arbitral y una solicitud de medidas cautelares. Y dice que el árbitro de medida cautelar debe admitir, inadmitir o negar
me imagino que está refiriéndose a la solicitud de medida cautelar, porque todavía no hay demanda ejecutiva. Dice, y si admite la solicitud, decreta medidas cautelares. O sea, vamos a tener un proceso ejecutivo sin mandamiento de pago, porque ese árbitro de medida cautelar no va a proferir mandamiento de pago, pero ya decretando medidas cautelares. Y entonces, pues uno ya anticipa cuál va a ser la primera discusión cuando se integre el tribunal. Me decretaron medidas cautelares y ni siquiera me habían librado mandamiento de pago y todavía no ha arrancado la discusión sobre si ese documento presta mérito ejecutivo y ya tengo unas medidas cautelares practicadas y decretadas, ¿cierto? Entonces me parece que el otro reto va a ser tratar de lograr que ese análisis que haga el árbitro de la medida cautelar sea un análisis muy profundo, muy serio, para no ir a decretar una medida cautelar sin haber hecho unos análisis sobre los documentos, los requisitos de ese documento para prestar mérito ejecutivo, porque tampoco podemos olvidar que buena parte de los acreedores, pues claro, cuando usted tiene una letra, un pagaré, pues no hay problema, pero muchos procesos ejecutivos también intentan iniciarse con documentos que lejos están de prestar mérito ejecutivo. Entonces lo que no puede pasar es que si uno va ante un juez no obtenga medidas cautelares hasta que el juez no haya decidido librar mandamiento de pago y hacer el análisis sobre el mérito ejecutivo del documento acompañado, pero yendo a un proceso arbitral, simplemente con cualquier solicitud ya logre yo una medida cautelar, porque me parece que eso va a generar seguramente alguna inequidad. Y entonces, para hacerle, dijéramos, para respetar pues el tiempo que me han dado, yo diría, el reto es muy grande. Y además, viene uno muy importante, donde a mí sí me hubiera gustado que hubieran traído una normita sobre vigencia de la ley. Hay un artículo del proyecto que es el artículo 28, que establece, o de la ley pues yo no sé cómo se llama esto, ya ley, proyecto, ley, bueno, ley sin número, ley sin número, esta ley sin número, no, Arcesio, que lo sigamos llamando el padre del pacto ejecutivo. Él se presenta así, de todo, con mucho gusto, soy el padre del proceso ejecutivo, el padre del pacto, sí, bueno, entonces, yo lo que diría es, miren, el artículo 28 del proyecto establece que proferido un laudo arbitral nacional, el del arbitraje, el de la ley 1563, a partir de la entrada en vigencia en esta ley, yo le puedo pedir a ese tribunal de arbitraje que sea el tribunal de arbitraje el que ejecute el laudo. E incluso dice, chistosísimo, que el árbitro ejecutor será el presidente. Y si el presidente no acepta, será el que siga en el orden de sus apellidos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y esa norma cuál se le aplica? ¿A procesos ejecutivos, a procesos arbitrales sin pacto ejecutivo arbitral? ¿Se le aplica a todos los procesos arbitrales que hoy ya estén en curso? ¿Qué pasa si me lo van a aplicar a mi proceso y yo nunca expresé mi voluntad para que existiera ejecutivo arbitral? Yo solamente expresé mi voluntad para el proceso arbitral declarativo. Me parece que, aunque no trajeron normas, no incorporaron normas sobre vigencia de la ley, se van a presentar. Y repito, menos mal, porque entonces vamos a seguir discutiendo de este tema. Esos, a grandes rasgos, serían los retos. Yo simplemente diría que cualquier iniciativa que tienda a descongestionar la administración de justicia y que tienda a promocionar el arbitraje siempre será bienvenida. Y vamos a ver si es cierto lo que dijo el doctor Inestrosa, de si el arbitraje sí era cierto, si sirve para esto o no sirve para esto. Muchas gracias. Continuamos con la conferencia Impacto del nuevo proceso ejecutivo arbitral, perspectiva judicial, a cargo del doctor Marco Antonio Álvarez, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Doctor Álvarez, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas ya tardes. Doctor Ramiro, muchas gracias por la invitación, al comité, hablo a ustedes por estar acá. Además honrado, el único juez que vino a este seminario. Ya eso dice bien de la organización. Me habría gustado tener más tiempo para hablar muchos temas
de esta que me dicen, hoy me acabo de enterar que ya casi es ley. Porque como dice Henry, aquí hay unos temas para discutir enormes, va a haber unas controversias interesantísimas, pero no quiero empezar sin antes hacer ciertas precisiones. Comparto plenamente todo lo que dijo Pablo Felipe, no sé, no lo veo acá. Aquí está Pablo. Tiene toda la razón, el arbitramiento no es un mecanismo de descongestión. Cuando recurrentemente se dice eso, digo, ¿dónde sacan que el arbitramiento es un mecanismo de descongestión? Eso no es cierto. Es más, el arbitramiento, y lo digo convencido, debería ser el primer mecanismo de solución de los conflictos. El mecanismo subsidiario debería ser ir a la administración de justicia. Eso no significa establecer un arbitramiento obligatorio. No, ni más faltaba, monstruoso para mí. Pero no es un mecanismo de descongestión. Lo segundo es, cuando se dicen esas cifras de la rama judicial, 11.6 billones, ustedes están diciendo, no, pero la rama, ¿qué cantidad de plata tiene? Eso es muy poquito. Miren cuánto es el monto total del presupuesto y van a darse cuenta que en eso la rama sigue siendo la cenicienta. Lo que pasa es que si uno coloca la cifra fría, no, ¿qué cantidad de plata? Y yo aquí pregunté, ¿el 90% de esa plata son gastos de funcionamiento? Son gastos de funcionamiento. Y si miraron bien las cifras, no le va a gustar al doctor Pablo Felipe que lo diga, el presupuesto de la rama solo se pudo doblar en los últimos años, en los últimos 3. Entonces, seamos un poco realistas. Empecemos por decir, el arbitramiento no es un mecanismo de descongestión. El otro día me decía un árbitro a quien le tengo mucho aprecio, me decía, doctor Marco Antonio, ¿a usted por qué no le gusta el arbitramiento? Yo le dije, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde saca eso? A mí me encanta el arbitramiento. Como decía el doctor Henry, creo que en la conferencia en el instituto, yo le respondí por chat, lo que pasa es que no hay que dar papaya. El primer requisito para afectar un arbitramiento es que los árbitros den papaya. Casi nunca dan papaya. Casi nunca dan papaya. Pero empecemos. ¿Qué impacto va a tener esta ley en la administración de justicia? Yo soy muy escéptico. Muy escéptico. Y voy a colocar un antecedente. Yo trabajé en el sector financiero muchos años. Por allá, los años 90, el sector financiero preocupado porque los procesos ejecutivos hipotecarios no tuvieran tanto enredo, generó una normita, una salida fabulosa. Dijo, en las instituciones financieras, en los créditos hipotecarios, en lugar de hipoteca, pueden manejar fiducia en garantía. Ojo, incluidos los créditos para vivienda. Fantástico. Incluso, como ustedes lo saben, o muchos de ustedes, la fiducia en garantía es garantía admisible, no es garantía real, pero es garantía admisible para ciertos efectos financieros. Eso nunca funcionó. Los mismos bancos se encargaron de decir, no, sigamos manejando hipoteca. Hombre, pero la fiducia en garantía les impide incluso, ni siquiera es necesario ir ante un juez, ni siquiera proceso. Es una figura fantástica. Esa norma quedó escrita. ¿Y por qué creo, o por qué soy escéptico sobre el impacto que puede tener esto en la rama judicial? En primer lugar, la misma ley dice que el pacto arbitral ejecutivo no se aplica en temas de vivienda de interés social, en temas de vivienda de interés prioritaria. Créanme que eso es mucho. Eso es mucho. El mayor renglón de créditos hipotecarios en Colombia es la vivienda, son los créditos de vivienda para interés social y vivienda de interés prioritario. Por eso la norma le incluyó una cosita, o donde habiten menores. Yo aún no entiendo qué significa eso. O donde habiten menores. Pues salvo que uno tenga 20 años, 25 años, no hay menores. Pero casi siempre hay menores. Entonces puede ser el crédito de vivienda del inmueble que vale 3.000, 4.000 millones de pesos, pero si hay menores, entonces no se aplica. Doctor Henry, ahí tiene para una conferencia.
Pero sí nos abre una inquietud. Entonces, pregunto, entonces tampoco cabe en aquellos casos en que se constituye patrimonio familiar o afectación a vivienda familiar. Entonces tampoco en esos casos podría hacerse pacto arbitral. La norma no lo dice expresamente, pero pareciera que sí. Ahí hay una discusión. Hay dudas, yo las tengo muy fuertes sobre la aplicabilidad del pacto arbitral ejecutivo en los créditos hipotecarios para vivienda. Yo, pues no es que esté anclado en la decisión de la Corte Constitucional del año 2000, pero aunque entiendo el esfuerzo que se hizo para tratar de abrirle paso, no, pongamos esto en letras grandes, digámosle al notario que tiene que decirle, y entonces el acreedor tiene que advertirle, diga, suba, baje, grítele, explíquele. A mí me parece que el proyecto no es muy realista con lo que pasa día a día. ¿Por qué? Porque es que el deudor en ese momento no tiene, en mi opinión, válidamente hay que decirlo, no tiene posibilidad de decidir. No tiene posibilidad. Mire, yo les voy a contar sencillo una anécdota. En alguna ocasión tuve que ir a una notaría a firmar una escritura pública con hipoteca y toda la cosa. Y yo miré, claro, la escritura la manda el banco, ¿no? Entonces yo miré la escritura y le dije al notario, a mí me parece que esta cláusula está mal. El notario me dijo, no hay nada que hacer. Le dije, pero es que está mal. No, entonces no hay firma de escritura, hay que hablar con el banco. Y hablé con el banco, o es así o es así. ¿Y qué hice yo? Firme. Punto. Así de sencillo. Entonces pueden ponerles letras rojas, amarillas, azules, Arial 25. Yo personalmente creo que ese tipo de cláusulas no deben ser permitidas en temas de vivienda familiar. Yo simplemente quiero traer, la protección no es simplemente colombiana, no es un celo. Si ustedes ven, por ejemplo, la modificación que hizo Francia por el año 2007, permitiendo el pacto de comiso en la hipoteca, expresamente dijo, pero nada de vivienda. Vivienda no me trató. Todo lo que tenga que ver con vivienda, aquí no cabe ese pacto de comiso. ¿Por qué? Porque tiene que darse una protección muy especial para aquel que está manejando ese tipo de crédito. La otra variable del proyecto es que la inmensa mayoría de procesos ejecutivos arbitrales, la inmensa mayoría, se acordarán de mí, van a terminar ante los jueces. ¿Por qué? Yo he venido diciendo, es que el ejecutivo se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Es así de sencillo. Entonces me dicen, no, es que vamos a hacerlo en 12 meses contados desde tal momento. Ojalá, magnífico. Hago aquí un paréntesis. El doctor Pablo Felipe tiene toda la razón. La desgracia de la rama judicial es el proceso ejecutivo. Tiene toda la razón. Ahora la desgracia la quiere comprar el arbitramiento. Ojalá. Mire, yo soy ojalá, que el día de mañana que esta ley la declaren inexequible porque la van a demandar. Me encantaría que pactaran todos los pactos arbitrales, me encantaría que todos los ejecutivos se los llevaran para el arbitramiento, sería fantástico. Qué mala suerte para el proceso arbitral. Miren, por favor, yo no nací ayer. La jurisdicción contenciosa administrativa no manejaba procesos ejecutivos. Hasta que dijeron, no, ley 80. Nosotros también podemos manejar ejecutivos. ¿Qué se dice? De la jurisdicción contenciosa administrativa manejando ejecutivos. No, es un desastre. Pues ahora en el arbitramiento van a manejar ejecutivos. Ojalá se los lleven todos. Ojalá. Faltó una normita que dijera que crearan una oficina de ejecución. Se los digo, miren, lo digo con total convencimiento. Ojalá. Pero yo me temo que la inmensa mayoría de procesos ejecutivos van a terminar en la rama judicial. ¿Por qué? Porque la experiencia demuestra que esos tiempos no dan para obtener un pago por vía de remate. Porque la mayoría de esas ejecuciones
son ejecuciones de naturaleza expropiativa, no satisfactiva. Lo siguiente, el gran problema es que es muy difícil que personas que tienen comprometida plata le metan plata. Es muy difícil. Seamos realistas. La inmensa mayoría de procesos ejecutivos en Colombia son procesos de mínima y menor cuantía. La inmensa mayoría. Ustedes piensan, ustedes creen que una persona con 20 millones, 30 millones, 40 millones, 50 millones, le va a meter plata a un arbitramiento sabiendo que es difícil generar recuperación. Es más, les voy a dar una pista. Va a dar una pista. Aquí, no sé, de pronto hay abogados que manejan procesos ejecutivos. Y estoy casi seguro que en esos, cuando el cliente llega, doctor, necesito que me cobre este pagaré. ¿Cuánto es? Ah, no. ¿Cuota libre? ¿O no? La inmensa mayoría de procesos ejecutivos los abogados los manejan ¿cómo? Cuota libre. ¿Por qué? Porque el acreedor dice, no, pero yo cómo lo voy a meter plata si no sé si voy a recuperar la plata. El otro escenario que va a generar muchísimo, digamos, o algún tipo de carga en los juzgados es la acción de tutela. El proceso ejecutivo es el proceso en la rama judicial que mayores acciones de tutela genera. Y sobre todo en la fase de ejecución forzada. Son discusiones que se dan muchas a propósito del avalúo y a propósito del remate. ¿Por qué? Porque utilizan la tutela como un recurso final a ver si pueden evitar que les rematen su casita. Y eso genera mucho trabajo. Entonces, digamos, me parece bien, es un derecho del ciudadano. La mayoría no prospera, la inmensa mayoría no prospera, pero eso genera carga. Está el problema inmenso de la diligencia de secuestro. Yo vengo diciendo que los jueces que hacen diligencias de secuestro son la infantería de la rama judicial. Ahora a ellos se les unen los árbitros. Yo le pregunto aquí a quién ha practicado aquí una diligencia de secuestro. Todos. ¿Cierto? La diligencia de secuestro. Sí, muy bien. Igual, también levanto la mano. He practicado muchas como abogado litigante y como juez cuando era juez municipal. Y como deudor, casi. La diligencia de secuestro es un acto, entre comillas, de agresión. No lo podemos negar. La Constitución dice el domicilio es inviolable, salvo que media orden judicial. El árbitro puede emitir la orden y me faltaba. Trate de entrar. Y si no, pero yo voy a entrar y voy aquí a la calle 79-435. Allá también le ponen problemas para entrar el portero. Trate de entrar a Ciudad Bolívar, a una finca. Claro que se puede, perfectamente. Veremos cómo sucede esa cosa. Usualmente los jueces van con fuerza pública, con la policía. Eso no va a ser fácil, eso va a generar demoras. En este momento las actuaciones de los jueces en diligencias de secuestro general son tardías porque van, no encuentran a nadie, entonces vuelven, hay que regresar. Entonces, el mensaje que quiero comenzar a dejar es el siguiente. Ojalá que este proyecto, esta ley, porque me dicen que ya es ley, ojalá que funcione. Y tenemos que hacerla funcionar. Yo creo que la interpretación debe hacerse pro arbitramiento. Hay que hacerlo. Yo tengo las reservas sobre la constitucionalidad de ciertas normas, sobre todo, como dije, en el proceso ejecutivo, en los créditos hipotecarios para vivienda. No creo que la rama judicial se vaya, entre comillas, a descongestionar por cuenta de esta ley. No creo que eso vaya a ser. Ojalá pasara. Ojalá sucediera.
tengan en cuenta que en este momento la inmensa mayoría de procesos ejecutivos los manejan jueces de pequeñas causas o los jueces civiles municipales. Por ejemplo, al Tribunal de Bogotá, la carga nuestra en el Tribunal de Bogotá en procesos ejecutivos es apenas cercana al 10%. Es muy poquito. A diferencia de lo que pasaba hace unos años, hoy la carga, el impacto que tiene el proceso ejecutivo de nuestra carga es menor. Son procesos muy pequeños. ¿Ah? Por el aumento de las cuantías. Y como decía Pablo Felipe, además en estos procesos casi no hay excepciones. Casi no hay excepciones. Entonces, el tema de relación costo-beneficio para un acreedor, cuando diga, a ver, sí, me puedo demorar en que me admiten la demanda, me libren el mandamiento de pago, etc. Pero le invierto una plata cuando en la práctica, lo digo con mucho respeto, el árbitro ejecutor no va a hacer prácticamente nada. Yo les dejo esa inquietud, solamente esa observación. Yo veo muchas caras largas diciendo, ya tenía que venir él a decir estas cosas. Pero hay que decirlas. Y no es una visión tradicional, no es una visión crítica, vuelvo, insisto, tenemos que abogar por una interpretación pro arbitramiento. Pero no podemos desconocer la realidad. Colombia, o vamos a decirlo así, el deudor que está en proceso ejecutivo es un deudor, o ese que no quiere pagar y hace todo lo posible por no pagar. Ese proceso dura 10 años. ¿Por qué? Porque ese señor contrata un abogado que se encarga de torpedear. Está el deudor que sí quiere pagar, pero necesita salvar lo poco que tiene. Los acreedores profesionales, los bancos, a ese deudor usualmente le encuentran una solución extrajudicial o una solución interna en el proceso. Hombre, conciliemos, refinanciemos alguna cosa. Y está el tercer deudor, que es la inmensa mayoría de deudores que hay en los procesos ejecutivos, y por eso las oficinas de ejecución de Colombia tienen más de 300.000 expedientes durmiendo el sueño de los justos. Es ese deudor que simplemente no tiene con qué pagar, no tiene cómo pagar. Ese proceso ejecutivo nunca termina, a menos que pasen 2 años inactivo y se le decrete el desistimiento tácito. Pero los jueces, los árbitros ejecutores jamás decretarán un desistimiento, porque la estructura no permite esa figura. Entonces, yo quedo a su disposición para los futuros, como dice Henry, los futuros seminarios que se organicen a propósito de la interpretación. Yo no le veo muchos inconvenientes al tema de tránsito, a la falta de normas. Sobre todo, yo no le veo ahí problema. Pronto uno que otro, pero creo que no era necesario. Yo creo que las normas de tránsito legislativo se las inventó fue el doctor Ramiro Bejarano. Muy peleado, recuerda esa discusión. Pero, insisto, yo quedo a su disposición para lo que considere necesario en lo que tiene que ver con la interpretación de estas normas. Algunas quedaron, es que el tránsito legislativo genera siempre dificultades hasta de redacción, pero sí hay que abogar por una interpretación pro arbitramiento, respetando, por supuesto, los derechos de las personas. Yo creo en el arbitramiento, pero lo que no creo es en el arbitramiento que se impone. Eso sí, no me parece adecuado. El doctor Pablo Felipe recordará que en la comisión, cuando estábamos mirando normas derogadas que debían derogarse, fui yo quien le dijo a él, le dije, Pablo Felipe, mírese la ley 1480. Y hay una norma sobre cláusulas abusivas. Y en esa norma sobre cláusulas abusivas hay una cláusula que no está permitida. Recuerden esa clasificación de cláusulas blancas, grises, negras. Y yo fui y le miré y dijo, ¿cómo así? No se puede pactar arbitramiento en consumo. Yo era el superintendente, queda derogada, punto. ¿Sí lo recuerda, Pablo? Así fue. Entonces, bienvenido al arbitramiento en el Ejecutivo. Yo le veo muchas dificultades operativas. Pero bueno, es la realidad que nos... Muchísimas gracias, muy amable.